¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por seguirnos el día de hoy. Vamos a tener la conferencia de la migración como oportunidad de desarrollo humanista y sustentable. Permítanos leer una pequeña introducción, un reconocimiento a las primeras naciones en cuya tierra estamos basados el día de hoy, desde donde transmitimos. También vamos a leer un poco acerca de nuestra misión y visión. Como ustedes saben, Conseil Migrant es una organización que está basada en Montreal, Quebec, en Canadá, y los idiomas oficiales son francés e inglés. So, I would like to begin by acknowledging that Conseil Migrant is located on unceded indigenous lands of both the Kanien'kehá:ka Mohawk and the Anishinaabe Algonquin peoples, and we recognize them as the keepers of the lands and waters from where we broadcast today. Teotihuacan, Montreal is historically known as a gathering place for diverse First Nations. Conseil Migrant supports the respectful interaction with First Nations, and we vow to continue all together weaving the rich social fabric that our many colors are creating on this land. Conseil Migrant, c'est une initiative citoyenne intégrée par des migrants pour des migrants qui agit pour autonomiser les migrants et d'améliorer leur vie. Notre vision, c'est un monde où les droits à la mobilité humaine est respecté, les gens et mobilité sont mis en valeur et traités équitablement. Notre mission, c'est d'améliorer la santé et bien-être physique et mental des migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, personnes en statut précaire, leurs familles et leurs concitoyens dans leur communauté adoptive et d'origine. Notre mission, c'est aussi les conduire, informer et guider les discours publics au sujet des migrants, réfugiés et demandeurs d'asile. Donc, aujourd'hui, on va voir la conférence de la migration comme une opportunité de développement durable et humaniste. On va voir traduction en français et en anglais si vous avez besoin. Laissez-nous savoir, envoyez un message et on va faire aussi la traduction. Today, we're going to have a conference in Spanish on the migration as an opportunity to achieve a development humanist and sustainable. So if you need a translation, please let us know and we will provide it for you. Acompáñenos, por favor, a este conversatorio para informar a la comunidad migrante hispana sobre la propuesta del maestro Arellano, defensor de migrantes, voluntario de Hermanos en el Camino del Padre Solalinde, asesor del comisionado del Instituto Nacional de la Migración en México, graduado en anticorrupción y en democracia y parlamento por la Universidad de Salamanca, diplomado en Derecho Parlamentario por el Senado de México, entre otros muchos logros. Actualmente, el maestro Arellano es asesor del comisionado del Instituto Nacional de Migración, como vengo de mencionar, y se ha desempeñado como abogado defensor voluntario en Hermanos en el Camino AC, que dirige el padre Alejandro Solalinde. También ha participado en las actividades humanitarias de la caravana migrante en octubre de 2018 en México, donde tuve oportunidad de compartir con él trabajo. Estuvimos trabajando ahí cerca de la Basílica de Guadalupe, en un albergue, en el Estadio Palillo, en la Ciudad de México. Él también fue coordinador, también ahí coincidimos, de los diálogos para la construcción del modelo migratorio en México desde la sociedad civil. Un esfuerzo que agrupó a más de 150 organizaciones en todo el territorio de México para desarrollar una propuesta migratoria que fue propuesta al gobierno de México, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Desafortunadamente no hemos visto que haya habido una aplicación en todos los aspectos, pero bueno, se sigue impulsando. El maestro Arellano es originario de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, es un egresado de la Facultad de Derecho de la generación 94-98 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pocas personas he conocido que tengan esa combinación de trabajo comunitario, de trabajo, de experiencia en la vida real y el componente académico. Así pues, acompáñenos por favor, vamos a comenzar en un momento más con el maestro Arellano, a quien le vamos a pedir nos dé una pequeña presentación sobre su propuesta y vamos a proceder a una sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, maestro Arellano. Maestro Arellano, ¿está ahí?
Aquí estoy, maestro Arellano. Carlos. Gracias, gracias, Carlos. Aquí estoy. Perfecto. Muchas gracias, Ahora maestro yo Arellano. creo que Buenos ya días. estamos bien, ¿no? Bueno, pues qué gusto saludarte, Carlos Rojas, colega, amigo y compañero de esta causa de la migración que hoy toma en los tiempos recientes una enorme relevancia a nivel global. Carlos, bueno, yo mantengo mucha comunicación contigo y más recientemente en los últimos años hemos coincidido con, tú bien lo decías, en la parte introductoria, donde, pues sí, formulamos una serie de propuestas que ahora las retomamos y las enriquecemos para compartirlas con toda la comunidad hispana y también la comunidad migrante de Canadá, Estados Unidos, Europa y, ¿por qué no?, la comunidad centroamericana que también nos ve a través de las redes sociales y del Internet. Precisamente, Carlos, mira, el asunto de migratorio es tan diverso, tan versátil, amplio, tú lo sabes, y desde luego el tema ahora adquiere una enorme relevancia en los tiempos que está viviendo el mundo. Y esto no es la excepción porque sabemos que el tema del COVID-19, que es ahorita el Parañón, el hito en la historia de la humanidad y sobre todo el tema del que todo mundo habla, va ligado intrínsecamente al tema migratorio. ¿Por qué? Sí hay estigma, hay desde luego justificación de xenofobia, de discriminación, de aporofobia dentro del tema migratorio, dentro de la movilidad global, para que seamos claros. No solo debemos de clasificar a la migración como esta receptora de la discriminación, este apartamiento, la no aceptación por el tema sanitario global. El COVID-19 no se originó en la migración, pues sí, la movilidad va relacionada, pero no solo con el COVID, ya sucedió en el siglo pasado con la malaria, sucedió con el VIH, que se estigmatizó a los migrantes o a la comunidad africana, afrodescendiente, y desde luego pues hay erróneos llamados de cuestiones sanitarias, como no sé si recordamos, etiquetó a la gripe española, pareciese que las enfermedades tuvieran nacionalidad y no, es un asunto de meras sociedades y de la movilidad, sí, pero también es una cuestión responsable de todos los ciudadanos y de los gobiernos, también de las sociedades que ahora debemos de aprender a vivir en esta nueva oleada de pandemia que se ha dado con el COVID-19, que bueno, pues tú tienes mucha experiencia en cuestiones de salud y te quiero mencionar que la población migrante ha sido la menos afectada con el COVID-19. Y bueno, para muestra, eh, yo estoy desde San Cristóbal de las Perdón, Casas, en México, ¿verdad? en Esto México. en México. Exacto, sí, en Sí, México. Estoy hablando de sí, México. porque en Estados Unidos sí tenemos un 60% de impacto, siendo los mexicanos más o menos, bueno, ya hay cifras que mencionan hasta 10.000 fallecidos de origen mexicano en Estados Unidos. Perdón, Correcto. continúa. Bueno, el asunto ahora es la relevancia que hacen, y quiero poner todo esto en contexto y relacionar el COVID-19 con el, el tema migratorio, porque tiene que ver, por supuesto que tiene que ver, lo hemos escuchado, tú mismo tuviste la experiencia en el 2018 aquí en México, cuando recibimos estas caravanas migrantes en la Ciudad de México y sobre todo la atención que le dimos personalizada, y no sé si recuerdas, Carlos, alguien mencionaba la gripe del migrante y todo el mundo mencionaba la Oh, gripe del claro. migrante y no sabíamos qué era la gripe del migrante. Bueno, pues ahí estuvimos con la población migrante conviviendo, viviendo experiencias, intercambiando desde luego mucho conocimiento, mucha experiencia enriquecedora y terminamos contagiándonos de la gripe del migrante. Todos andábamos enfermos ya a los 15 días de estar con la población migrante
y nos dio la gripe del migrante. Bueno, pues la gripe del migrante no es más que un gripón de esos durísimos que andábamos estornudando, desde luego secreciones, malestar general, en algunos casos temperatura, la garganta y demás. Pero esto quiero decirlo porque hay una explicación y una justificación a esto. Dentro de los flujos migratorios, sobre todo, veamos, nos ubiquemos. Las, los flujos migratorios, la población migrante se mueve por kilómetros, por días enteros, mañanas, tardes, noches, sin agua, sin alimento, muchas veces el calzado destrozado, porque normalmente caminan y caminan y caminan, y esto lleva al deterioro general de la salud de la persona. Es una muestra nada más, así que una pequeña gripita para todo el esfuerzo físico que hacen es absolutamente nada. El migrante es una persona tan resistente, tan adaptable a los tiempos, a las inclemencias del tiempo, las inclemencias que sufren de calor, de sol, exposición, muchas horas, de lluvia, de frío, todo eso vemos la excepcional comportamiento que tiene la población migrante en los flujos migratorios. Bueno, para no ahondar en el tema, quiero enfocarme en la migración como oportunidad de desarrollo humanitario y sustentable, desde luego, para la región de Centroamérica, la región de México, la región de los Estados Unidos y de Canadá principalmente. ¿Por qué? Porque vemos que si bien esta región fue la más impactada en el 2018, no tenemos datos precisos ni exactos, lo que se ha hecho es un estimado, una aproximación por parte de las ONGs, la sociedad civil, que ha aportado a tener una aproximación de qué flujo hubo incrementado desde el 2015, que fue la oleada de niñas no acompañados hacia el norte, principalmente de Centroamérica, hacia los Estados Unidos, y esto hace un boom exponencial, una explosión de flujos de menores, niñas, niños y adolescentes no acompañados en el 2015. En el 2018, esto es un hito en la historia de los movimientos humanos, sobre todo en Norteamérica, Centroamérica y Norteamérica, porque se junta ese flujo migrante de extracontinentales que migran desde el África, desde las islas caribeñas, todas, y desde Sudamérica. Todos van a migrar hacia Brasil, Brasil principalmente. Ese fue el primer destino en el 2015-2016, Sí, porque hagamos ahí el contexto. En esa época, Lula da Silva abre Brasil a los refugiados haitianos después del terremoto y el huracán, y hay una migración muy fuerte de Haití con todos los documentos, con todos los apoyos a Brasil. Y es ahí donde empieza ese puente. Perdón, adelante. bueno, no, adelante, y es muy oportuno. Y tú me dices en qué momento traduces y si en este contexto Por- paro el contexto, entras a una traducción o tú me vas indicando claro, eh, claro. en este conversatorio, ¿no? Y desde luego las preguntas en tiempo real estoy transmitiendo en mis redes sociales. Yo creo que tú también, por parte de la organización Concil Migrant, que tiene una presencia enorme global también en México, Estados Unidos, Canadá, y desde luego tú como activista y defensor de derechos humanos. Bueno, ya que se da esta afluencia de migrantes caribeños y extracontinentales hacia Brasil, también hay algo bien importante. El imán en ese momento, Carlos, eran los Juegos Olímpicos en Brasil. Eso fue. Fueron a construir estadios, infraestructura deportiva, fueron a construir estancias de desarrollo pues, para infraestructura de todo el evento que se daba a nivel mundial desde Brasil. Al terminar esa estancia de la población migrante trabajadora extracontinental, empiezan a subir por tierra hacia Sudamérica y Centroamérica.
en Ecuador, principalmente Panamá, hacen una escala hasta llegar a Guatemala. Ahí se juntan y se hace un cóctel exponencial del flujo migrante, crece exponencialmente con las llamadas caravanas migrantes, que eran organizaciones en algún momento de la sociedad civil. Después vimos el deterioro y el desarrollo, que lo comentamos si quieres más adelante o en otro espacio, Claro. donde eran incentivados meramente los migrantes para salir de sus poblaciones de origen. En el caso de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala principalmente. En ese flujo, Carlos, en el 2018, no tenemos datos precisos, digo, porque la migración se mueve siempre en el submundo, predominantemente en la irregularidad. No traían documentos, pues, para decirlo, claro, que pudieran ingresar de manera regular, ordenada y segura a México. Al momento que se concentra esta población migrante y hay fotografías e imágenes impresionantes cruzando el puente internacional de Guatemala, México, en el río Suchiate. Y adelante ilustraré con unas imágenes que tengo aquí ya predispuestas para este conversatorio. Ahí, en ese año, quiero decir, entre 2018, 2019 y lo que llevamos de 2020, se han movido más de 1 millón de personas. Veamos la Wow. dimensión de Un todas éxodo estas histórico. nacionalidades. Un éxodo histórico. Voy a poner un ejemplo. En el 2015, en Europa, en todo el mar Mediterráneo, todos los países recibieron migrantes, principalmente del Medio Oriente, por las guerras en Siria y demás, todas las revueltas sociales y de violencia que se dieron en Europa en ese entonces. Se movieron 1 millón de personas aproximadamente, pero fueron recibidas en 10 países. En 10 países. Comparemos lo que México recibió, lo que Estados Unidos está recibiendo y lo que recibió Canadá del 2018 a lo que va del 2020. Hemos recibido más de 1 millón de personas, pero en solo un país. México se volvió el país más transitado del mundo en ese momento. Y digo Bueno, transitado porque muchos no se quedaron, claro, muchos regresaron, y solo una nación recibió el 1 millón de personas aproximadamente. Sí, te escucho. ahí habría, ahí sería interesante hacer también poner en referencia que, por ejemplo, Jordania admitió durante la guerra de Siria, cuando Siria comienza con esta revuelta que comenzó con la primavera árabe y degeneró en toda una serie de guerras y facciones en las cuales hasta Estados Unidos y Rusia están metidos. eh, Siria ha acogido hasta el 40, perdón, Jordania ha acogido hasta el 40% de su población. Es como si México tomase a otros 80 millones de personas Bueno, lo en que su tiene Chipre territorio. y lo que tiene Turquía también. Claro, pero digo, eso es uno. El otro es Alemania, que recibió a 1 millón de migrantes turcos. Sí, turcos, sirios, de todos lados, 1 millón de personas. Y creo que también es importante aquí poner en contexto para la audiencia que no, en el caso de Alemania, una de los grandes motores económicos y de los grandes factores que le ha permitido estar en no tan mala circunstancia fueron precisamente los migrantes. Hoy en día Alemania cae en recesión, se acaba de anunciar, pero el haber importado a 1 millón, dado asilo a 1 millón de personas, les permitió reimpulsar su economía y sobre todo mejorar las expectativas ante el futuro cercano, en el cual la población alemana va a ver a un gran número de sus miembros, de sus ciudadanos, retirarse, porque la población tiene está llegando a la parte de la campana inversa.
Entonces, perdón, esto es solamente para poner en contexto el Bueno, millón de pero es, personas que han pasado por sí, México. es muy oportuno lo que estás diciendo, Carlos, porque ahí en ese momento el modelo alemán, el modelo, no es el caso del modelo francés, tampoco del modelo español o el modelo italiano, lo que siguieron, no se trata solo de recibir a personas, se trata de adaptarlas, de integrarlas a la economía y ahí Claro, es una de las conclusiones que traigo hoy, donde se ve a la migración como oportunidad de desarrollo y es un ejemplo de que sí se puede lograr el desarrollo en estas naciones de acogida, en estas sociedades de acogida, donde integran plenamente y se adaptan los migrantes al modelo ya instaurado en estas naciones. Lo hizo Estados Unidos, lo está haciendo en este momento Canadá. Quiero decir que el modelo canadiense es uno de los más aproximados a ver a la migración como oportunidad de desarrollo sustentable, sostenible y también como oportunidad de desarrollo humanitario. Esto es bien importante porque lo convierte en una potencia desde la perspectiva migrante y el liderazgo regional. Mira, ya volviendo al tema de Centroamérica, ahí tengo, no sé si ves en la pantalla, el panorama general, cómo ingresó esta oleada migrante del 2018 a México, principalmente por los 1150 kilómetros de la frontera sur-sureste que comparte Chiapas, Campeche, desde luego, y Tabasco, donde son internados por aproximadamente 6 puntos oficiales. Es decir, hay puntos clandestinos. Te estoy hablando que tenemos un estimado en México, en la frontera sur, de un punto clandestino cada kilómetro. Entonces, wow. imagínate cuántos puntos de internación tenemos en la frontera sur. Es porosa nuestra frontera sur y es por ello que a lo largo y desde luego ancho de nuestro país hay una serie de puntos de revisión migratoria. Los más importantes, desde luego, es el punto que se encuentra entre Tapachula, Chegaray, que es Chiapas, la parte de la Trinitaria en Chiapas también, Comitán, Ceibo Lagunita, que es Tabasco, y toda la parte del Istmo, que es Oaxaca, entre Oaxaca y Veracruz, teniendo las estaciones migratorias más importantes, la de Acayuca en Veracruz y la siglo XXI en Tapachula, Chiapas. Todo el trayecto desde el sur, Carlos, aquí lo tengo en mi cursor, desde el sur hasta el norte, principalmente hasta buscar Estados Unidos, llegar a California o entrar por Laredo, Piedras Negras, Coahuila, Chihuahua, Ciudad Juárez. Todo este trayecto son más de 3.000 kilómetros desde Centroamérica. Es decir, tenemos un estimado que si un flujo migrante desde El Salvador, Honduras, transita aproximadamente 3.000 kilómetros hasta alcanzar su sueño americano. Es algo muy difícil, que solo la esperanza, la fe y la fuerza, la fortaleza de los migrantes lo logran. Ellos están adaptados para caminar horas, días completos, hambre, sol, sed y desde luego laceraciones en los pies porque tú sabes de que se enllagan al momento de caminar tantos kilómetros y bueno, todo este trayecto del cruce por México, ya sabes, sufren una serie de vejaciones por malos elementos de las instituciones de seguridad, toda una cadena delictiva de autoridades de seguridad, desde policías municipales, estatales, federales, ejército, marina. Son malos elementos, digo, no son las instituciones, son los malos elementos que hacen este acoso a la población migrante y una cadena delictiva interminable que ya la conocemos y la hablaremos en otro momento si hay oportunidad. Al momento de llegar a este punto, a la frontera norte, son 3.169 kilómetros que nos separan del río Bravo entre México y los Estados Unidos. Es una frontera delimitada por el flujo del río, por las márgenes del río y desde luego esto es caminando. Tenemos 194 puntos de ingreso formal en México.
65 aéreos, que son aeropuertos, terminales aéreas, 67 marítimos y 62 terrestres. Es decir, que México se convierte ahora en uno, o si no es el país más transitado, sí de los más transitados del mundo por los flujos migratorios. Y dentro de ellos, Chiapas es la puerta de entrada al país. Por mayoría, es por mucho Chiapas sigue siendo el punto de ingreso al país. Bueno, sabemos que la migración, y esto es un mensaje genérico, donde sabemos la consecuencia global que se alimenta de todas estas desigualdades en Centroamérica, en el Caribe, la población del Caribe, la pobreza que hay ahora en Haití, que existe en estas islas vírgenes que se llaman, y todas estas cadenas de poblaciones afrodescendientes predominantemente en el Caribe, que hacen una desigualdad económica y desde luego genera inestabilidad en sus sistemas económicos, políticos y sociales de sus países de origen. Y es por ello que este es el imán enorme, explicando a grandes rasgos Estados Unidos de América, donde ellos van regulando desde la migración, desde los flujos migratorios, la oferta y la demanda laboral, la mano de obra, y fincan también su economía global. Mira, esto es la parte triste, Carlos. Esto es lo que la migración crea: emergencia, y crea desolación, desánimo, frustración y dolor. Dolor. Este pasaje lo recordamos en las costas de Turquía en el 2015, donde Aylan Kurdi fallece, o aparece más bien, yace ahí en las costas. Es una imagen que le dio la vuelta al mundo, pero esta es la cara triste de la migración. La más lamentable es esta, pero no solo en Medio Oriente, no solo en el Mediterráneo ocurre esto. Veamos lo que ocurre entre México y Estados Unidos. Este es la imagen que le dio la vuelta al mundo también en el 2019, donde está el papá de Oscar Alberto, es un padre salvadoreño, y su hija Valeria, que prácticamente la pone de mochila a su hija con su playera, la mete, la carga en la espalda y cruzan nadando, intentan cruzar nadando. Y vemos que del otro lado ya aparecen fallecidos los dos en este intento por llegar hacia el norte. Estas imágenes las vamos desafortunadamente a seguir viendo por mucho tiempo, porque no se ve que la migración, es más, la migración nunca se va a detener, no se va a detener. ¿Qué necesitamos? Es la propuesta que hemos estado haciendo desde la sociedad civil, desde los defensores de derechos humanos. Bueno, esta es otra imagen, sí, la imagen del Mediterráneo, las barcazas. Vemos cómo en una imagen de la izquierda se ven desbalancearse, y ya del lado derecho pues la vemos completamente pues ya volteada, donde aparece todo el cargamento que se puede decir. Son barcazas industriales de pesca, de transportación de materias primas, no son para navegar, como lo que sucede en México, y ahí está en la frontera sur. Esto es lo que estoy comparando, lo que sucede en Europa, lo que sucede en México. Este es el lomo de la bestia. También la bestia se descarrila, se voltea, y desde luego hay mucho dolor, mucho sufrimiento por los decesos de las personas migrantes. Vemos que es un ferrocarril llamado La Bestia, que van en el lomo, o sea, arriba, en los tanques de estacionarios de gas, de petróleo, de gasolinas, peligrosísimos. Ahí van los migrantes arriba. Es un tren de carga, no de pasajeros, y así es como emprenden su trayecto desde el sur de México hacia el norte de México para alcanzar Estados Unidos y Canadá. Y aquí vemos, bueno, la niñez migrante, que es un dolor enorme también. Vemos cómo van arriba del tren con sus mamás, niñitos en brazos, arriesgando su vida completamente a largos periodos de sol, de deshidratación, de inanición, de hambre. Y del lado derecho vemos la otra tragedia que sigue siendo y comparando, que es el mar Mediterráneo, con las barcazas a reventar de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, muchos, incrementó el flujo también. Y bueno,
para hacer su primer cruce. Esta es la imagen emblemática del 2018 con la caravana migrante, que es donde tú participas. Los recibimos en México y bueno, acompañándolos, asistiéndolos, estabilizándolos, orientándolos hacia su trayecto o su pretensión de cruzar hacia el norte. Esta imagen es importantísima porque es una imagen histórica que no se había dado en mucho tiempo en nuestro país. Recordemos que Chiapas perteneció a Centroamérica y en 1824 por plebiscito plebiscito de la población, desde luego, decide Chiapas formar parte de México y bueno, migramos con todo y territorio para formar esta gran nación que ahora es la nación mexicana y somos el Estado 32. Pero esto, Carlos, quedará para la historia. Vemos la bandera mexicana, salvadoreña, hondureña, guatemalteca y vemos una serie de personas ya afrodescendientes. Esta irrupción en el puente internacional, en el río Suchiate, que es el que vemos atrás, es donde pasan estas barcazas de llantas, de trailers y de tractores. Esta imagen vemos que marca un antes y un después de los flujos migratorios. Con ello, abren la puerta, tocan la puerta, irrumpen, porque recordemos que también derriban esta valla internacional para entrar a México y exigir que se voltee a ver a Centroamérica para el respeto a los derechos humanos y sobre todo poner un hasta aquí con la ola de violencia en Centroamérica que ha venido en creciendo en Honduras principalmente, El Salvador y Guatemala. Ahora pues se ha sumado Nicaragua también con este dictador Daniel Ortega, que ha generado una serie de condiciones de inestabilidad social y política en su país. Si me Bueno, permites ahí, si sí, me permites antes de continuar, órale. quisiera hacer ahí un comentario al respecto. Y esto es poniéndome haciendo un ejercicio de empatía y poniéndome en los zapatos de las personas que nos están viendo. Tendemos a hablar de los migrantes, tendemos a hablar de esas personas y tendemos a pensar que ellos son otras personas. En muchos casos, estas personas están escapando a la pobreza sistémica. Las maquiladoras que nos venden los productos en Canadá, Estados Unidos, en Europa, a precios, a gangas, precios increíbles a veces, $7, $8. Esas personas que están produciendo esos productos en Centroamérica reciben pagos de $7 al mes. Esas personas enfrentan la violencia que provocan las maras, que es una violencia provocada por la debilidad institucional que tiene sus antecedentes en la Guerra Fría, en la intervención en Estados Unidos y la Unión Soviética en su momento, quitar presidentes, debilitar las instituciones. Hoy en día lo que estamos viendo con esta imagen en particular, que si pudieras regresar a la imagen del puente, creo que es algo que tenemos todos que entender, que no son esas personas tratando de entrar a un país de forma irregular, esas son seres humanos que podríamos ser nosotros, los mexicanos, tratando de entrar a otros lados. Los mexicanos también hicimos eso, hemos hecho eso, tenemos 6 millones de personas en estatus irregular en Estados Unidos, otros 6 millones de personas en estatus regular, más aparte sus hijos y sus descendientes, que también son mexicanos. Tengamos pues empatía con esas personas que están tratando de hacer lo mismo que buscamos nosotros, darles una mejor vida a nuestros hijos, a nuestros padres, a nosotros mismos. Y creo que es muy importante que hagamos ese ejercicio de empatía y no pensemos en los migrantes como ellos, sino que nosotros nos tratemos de ponernos en esos zapatos desgarrados, en esa situación. No es que sean superhumanos, no es que sean una raza diferente, simple y sencillamente los mueve la necesidad y en muchos casos van a Estados Unidos, entran a México tratando de buscar un sueño americano que muy probablemente ya no exista, porque no tienen otra opción.
porque para muchos de ellos quedarse en Mara, El Salvador, es ser reclutados por las maras sin tener otra opción, porque quedarse en sus países es vivir condenados a un ciclo de pobreza en el cual van a ganar $5, $10, $20 al mes y no les va a alcanzar para darle a sus hijos lo que todos quieren, una vida mejor. Es algo muy brutal, es algo muy fuerte lo que se está viviendo y es muy fácil deshumanizarlos y verlos como algo más. Así pues, hacemos un llamado para que tengamos ese ejercicio de empatía. Eh, Bueno, es una de las tantas cosas, Carlos, la empatía, la aceptación, la no discriminación, combatir la xenofobia, la porofobia, que es el miedo al pobre o el rechazo al pobre. Y todos estos adjetivos se vuelven ahora vigentes con este COVID-19 que buscamos justificar, las minorías desde luego, y no me incluyo yo, buscan justificar el por qué este COVID-19 se expandió por el mundo. No tiene nada que ver con la migración, por supuesto, y yo no sé si vas a hacer alguna traducción o en postproducción no se hará tenemos, la traducción. va a ser en postproducción, no tenemos por el momento solicitudes de cambio de idioma. Por el momento continuemos y más adelante se van a hacer los subtítulos para toda la conversación. Bueno, mira, yo quiero hacer mención de cómo están los datos desde el 2013 a la fecha, y ahí están las Perfecto. fuentes, la fuente del Departamento de las Naciones Unidas, la División de Población, la CONAPO en México, y bueno, es una infografía muy rápida de lo que teníamos, mujeres en Estados Unidos, nacidas en México, que ahora residen en Estados Unidos, representan un 4%, Carlos. Yo creo que esta cifra ya anda rondando por el 5 o 6%, porque recordemos, y yo creo que ese dato tú también lo tuviste en alguna de todas las reuniones de información, ya se ha casi igualado la migración de hombres y de mujeres, ya va muy igualado el flujo, ya se ha equilibrado el flujo, es decir, 50%, 52% varones y 48% mujeres, y está fluctuando, ahí van madres solteras, sí, con menores o con niñas o niños y adolescentes, hijos en brazos, o algunos jóvenes ya van acompañados para ir a los Estados Unidos. La preparación, el 6% tiene una licenciatura completa, el 11% estudió licenciatura en algún momento, o tiene estudios de nivel medio superior, el 25% ha llegado a Estados Unidos después del 2001, y veamos cómo ha ido creciendo este flujo migratorio. Hoy una tercera parte de la población mexicana se encuentra en los Estados Unidos y una mínima parte en Canadá. La edad promedio son 41 años, es decir, muy productivos. De mujeres estamos hablando. Ahora vemos que la población femenina, el 1% ya nació en otro país. Es una generación subsecuente la que ha estado ya en México. Algunos regresan, algunas regresan. Es un estimado de 12,000 que regresan, pero veamos que ahora esta región principalmente, y esto es lo importante del mapa, México, Estados Unidos, ya es una región elíptica con Centroamérica, donde están constantemente yendo, viniendo, regresando, y veamos la estadística migratoria, cómo repunta en mayo del 2019, cómo repunta, y un dato ya de la Número, autoridad ¿verdad? migratoria. Sí, sí, Carlos, aquí estoy. Ya No sé estamos si ya con está. red celular. Ah, Perdón, si bueno, puedes perfecto. regresar a la presentación. Bueno, retomando, y yo creo que en su momento habrá la forma de cómo reeditar esta Editar. parte. Sí, mira, te quería mencionar, esto es muy importante, ver a la migración como oportunidad de desarrollo, porque es, yo creo, la alternativa más importante, no para detener a la migración, sino para integrar y adaptar a la población migrante a estos países, a estas economías, a estas sociedades, a estas nuevos modelos de adaptación de las personas en movilidad
y bueno, México siendo el corredor del norte, de la parte de Norteamérica más importante, pues tiene que ir adaptando tanto su modelo jurídico para ir en concordancia con el Pacto Mundial de Migración, sabemos bien las características, asumir las características de sociedad, de nación, para tener una migración ordenada, segura, regular, desde luego respetando los derechos humanos, tener como ejes importantes, vertebrales, el principio de seguridad humana, que es una dotación plena de derechos de manera integral, y también el principio pro persona para de esta manera recibir, atender el flujo migratorio predominantemente de sur a norte. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible. Desde luego, la migración aplica en todos estos, debe de tenerse integrada la migración a los flujos migratorios con una perspectiva sectorial, es decir, en tema de pobreza, de hambre, de salud, de educación, de igualdad, de salubridad, que ya lo vemos ahora muy ad hoc, muy recientemente, el trabajo, desde luego, el desarrollo industrial, la reducción de desigualdad en las poblaciones de origen, desde luego, las ciudades y comunidades sostenibles, que esto es muy importante, que sean amigables con el medio ambiente, que el consumo sea responsable, el cambio climático, tanto efectos del cambio climático como estas actividades de mitigación de cambios que se dan ahora climatológicos también en Centroamérica con los huracanes y vemos recientemente los huracanes que se han devastado poblaciones completas en Centroamérica, y esto hará desde luego una integración mejor para la población migrante en estas naciones y comunidades, poblaciones, países que den acogida a la población migrante. Con ello, mira, Carlos, yo quiero ir avanzando hacia una, eh, una propuesta que se hace y se funda desde la sociedad civil. El estigma, desde luego, es preocupante, que la pandemia se asocie con extranjeros, volviendo o retomando el COVID-19, con los migrantes y desde luego los viajeros. Ya te decía, ha sucedido en otras ocasiones con el SIDA, la tuberculosis, la malaria, las enfermedades gastrointestinales. Bueno, esto es prioritario, la atención a personas, adultos mayores, a comunidades minoritarias, a pueblos indígenas, a desplazados que sufren pobreza extrema y viven en condiciones de hacinamiento que ya las hemos visto en imágenes, las hemos visto en experiencia en campo. Desde luego, cómo son los flujos migrantes, nunca son de uno o de dos, son magnánimos, es decir, son masas de personas que están en movimiento. La no discriminación, desde luego, la participación, el empoderamiento de las comunidades migrantes, la rendición de cuentas sobre la política de salud pública en las naciones es muy importante, y actuar con determinación para que los sistemas sanitarios públicos de los países cuenten con los recursos necesarios para prevenir, detectar y dar el tratamiento para la recuperación de personas y desde luego que se encuentren ya inmersos en una dinámica de padecimiento. Eh, bueno, con ello yo quiero retomar qué acciones ante la pandemia en esta fase 3. Necesitamos priorizar la protección a niñas, niños y adolescentes no acompañados, a las instalaciones sobrepobladas. México históricamente ya vació de manera completa todas las estaciones migratorias que eran o que son los centros de aseguramiento en nuestro país, donde se encontraba la población migrante asegurada. Ya ha sido vaciadas estas estaciones migratorias, y yo creo que es un avance enorme para contrarrestar esta infección en masa. Sí, te escucho, Carlos. Permíteme hacer una precisión ahí.
Las estaciones migratorias a las que te refieres son las estaciones migratorias que serían el equivalente a los centros de detención en Estados Unidos. Es como si Sí, el centro de detención de niños en Homestead, en Florida, o los que están en la frontera, fueran vaciados. México entonces ya soltó a todas las personas que estaban en estos centros de detención. Te digo, entre paréntesis, son cuestionables porque un migrante no debería ser detenido, pero al menos es un avance. Se les ha permitido salir. es ¿Es así? histórico. Sí, claro, Esto por es un punto supuesto. que, ¿por qué no hemos escuchado de esto en las noticias? No, sí se ha escuchado, pero se ha escuchado poco y por eso yo lo estoy mencionando ahora para que sepamos que México ha hecho algo tan relevante en vaciar las estaciones migratorias, evitar el contagio y desde luego darle la oportunidad a la población migrante para salir, regresar a su país o continuar su estancia donde ellos crean conveniente. Hay que brindarles información accesible sobre el COVID, de qué se trata, cómo van a prevenir, cómo van a manejar su aseo personal, cómo van a utilizar cubrebocas, cómo van a acceder a el caso de que ya tengan un padecimiento, establecer un protocolo de salud, que ya lo está haciendo la Secretaría de Salud, pero sepamos que es una situación de emergencia global. No es solo de refugiados, no es solo de migrantes, no es solo de población en movimiento, sino que es una cuestión que a ti, a mí, a todos nos estamos padeciéndola porque querramos o no, ahorita estamos en casa trabajando, pero nos está impactando. ¿Qué pendientes? Bueno, hay que luchar contra el estigma, por supuesto, Carlos. El COVID-19, el coronavirus, pone a prueba a nuestros principios y valores solidarios de humanidad compartida y aquí es donde es uno de los principios que queremos fundar hacia un nueva atención humanitaria de la migración y de la población en movimiento. Sin duda, algunas personas sin escrúpulos han buscado sacar provecho de esto, creando más xenofobia, más discriminación, más aporofobia para echar atrás a los flujos migrantes, para repelerlos desde el discurso. Y quiero mencionarlo, el caso de Donald Trump y de algunos otros líderes políticos, empresarios o representantes, influencers en las redes sociales se han ensañado contra la población migrante. Entonces, propuestas al modelo migratorio en la parte humanitaria, ya mencioné esto, el concepto de seguridad humana en la migración, que es un término que acuña en las Naciones Unidas en el 94, donde se protege esencialmente a todas las vidas humanas de forma libre y plena en ejercicio de sus libertades, dotarles de derechos, de amenazas, evitarlos, apartarlos de las amenazas. Desde luego, quiero hacer mención de amenazas a su seguridad, a su integridad. Y esta expresión es muy vigente ahora. Debe de haber un modelo migratorio en México, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en Canadá, libre de corrupción. Es la migración siempre una fuente de recursos ilícitos en las naciones, no solo en una, en todas. Fiscalizar a la migración tanto en el trato a la población migrante, a la condición de derechos, a las condiciones sanitarias, a las condiciones de estancia en los centros de aseguramiento o en este centro de aseguramiento que tú mencionabas en Miami, existe en Texas y existe en California, donde debemos de fiscalizarlos permanentemente para saber las condiciones de estancia de las personas, de los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y la población en general. La transparencia y rendición de cuentas también de estos lugares es muy importante y ahora, pues para ir concluyendo y esperando si hay alguna retroalimentación contigo o con nuestros amigos de las redes sociales para abonar, bueno, lo ideal sabemos que es el derecho a no migrar, a vivir en nuestros lugares de origen, pero siempre hay que tener el sustento, hay que tener un trabajo digno, bien remunerado y desde luego las condiciones deben de ser lo ideal, libres de cualquier violencia. En México, como en ningún otro país, ya te había dicho, la migración es emisora, receptora de tránsito
de retorno y destino. Esto hace una elipsis regional y vuelve a México como un punto importante de movilización. Eh, Desarrollo de la migración, pues nada más quiero hacer mención de algo simple y que está ocurriendo ahorita con esta emergencia global. Han incrementado exponencialmente las remesas de los mexicanos en el exterior hacia sus familias en México. Asciende a más de 35 mil millones de dólares en el 2019. En este 2020 esperamos que repunte. Repuntó el último reporte del Banco de México, fue que en el mes pasado hubo un repunte impresionante del más del 30% a comparación del año anterior sobre el flujo de remesas desde los Estados Unidos, Canadá también en alguna parte, hacia México. Debemos de seguir fomentando la cultura de derechos humanos, la integración de los pueblos en esta región de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Entendamos que la migración no podrá ser resuelta y estará siempre intrínsecamente relacionada o ligada a la evolución humana, a buscar mejores condiciones para vivir, adaptarse a los nuevos tiempos que estamos viviendo en México y desde luego la opción, Carlos, la opción única que se establece y que es la que está siguiendo ahora México. Entiendo Canadá más avanzado en el modelo, en la construcción de este modelo migratorio. Este es un modelo migratorio en construcción, no está acabado. Lo que hemos visto hasta ahora son políticas migratorias emergentes, desde luego adaptado a lo que va surgiendo en este camino de las administraciones gubernamentales. La migración, desde luego, debe de ser una adaptación, sí, pero un acuerdo regional de los países, tanto países expulsores, el caso de Centroamérica, este triángulo del norte, países de tránsito, de destino, de retorno y emisores de migrantes como es México, que existe un acuerdo regional que permitan el derecho a migrar, a no migrar también, a regresar a casa, es decir, a volver a visitar a familiares, a no ser desplazados como el desplazamiento interno que existe en México, a no ser criminalizada la migración, a propiciar una migración ordenada con visión transversal bajo los principios de seguridad humana y protegiendo en todo tiempo integralmente a la persona humana. Con esto yo creo que concluyo esta parte y si tú me das alguna réplica, pues con gusto la podemos Claro. mencionar. Tenemos una pregunta, nos manda Itzel de Estados Unidos, nos dice, estos migrantes que estaban en las estaciones de los centros de bueno, ellos dice aquí textual, las prisiones de detención, ¿dónde están hoy en día? Cuando ya se les dejó salir, pero están en México, están en la calle, ¿quién les ayuda? Bueno, sepamos que el programa de repatriación de Estados Unidos comprende regresarlos a México, este programa que se implementó en el 2019, y México cumple con regresarlos a su país. En algún momento Estados Unidos los repatriaba hacia sus países Ah, de no, perdón, origen. pero es sobre las estaciones migratorias. Bueno, en las estaciones migratorias, la población migrante que fue sacada de las estaciones migratorias de condiciones ya regulares, es decir, el gobierno mexicano, la institución migratoria les otorgó ya una regularización inmediata, es decir, un oficio de salida o alguna tarjeta por razones humanitarias, o dependiendo el caso de cada persona, algunos más voluntariamente optaron por regresar a su país. Algunos más y la autoridad migratoria los regresó hacia sus países de origen en vía aérea a El Salvador, a Honduras o vía terrestre hacia Guatemala. Muy bien. Creo que ahí, si me permite hacer un comentario, por propia experiencia con contactos que tenemos en ONGs, muchas de las personas que estaban en las estaciones migratorias han sido acogidas por, bueno, uno, hay una migración muy fuerte hacia las grandes metrópolis, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara,
en particular la Ciudad de México, y en muchos casos están siendo apoyados y acogidos por organizaciones que ya están de por sí sobrepasadas y para las cuales creo que es buen momento para hacer una solicitud de apoyo, porque tienen en esos momentos, digo, sé de primera mano de un par de organizaciones que han habilitado los patios con tiendas de campaña para migrantes, tratando en la medida de lo posible de mantener la sana distancia, pero pues no tienen de otra, ¿no? Entonces están echándole más agua a los frijoles, como decimos en México, y sí requieren apoyo. Y es algo en lo que tengo una tarea pendiente para las organizaciones en Estados Unidos y en Canadá. Sabemos que tenemos problemas, que no nos está sobrando en estos momentos, pero también en México se requiere apoyo. Tenemos también una pregunta de Jorge, déjame te la leo. Él nos pregunta qué va a ser el INAMI ahora que vuelvan a abrir se regeneren las actividades. Por ejemplo, van a seguir apoyando a los migrantes, se van a abrir otra vez estas estaciones de detención migratoria. Bueno, esto sabemos que después del COVID-19 la vida ya no va a ser igual para nadie en el mundo, Carlos. Yo he estado recientemente hasta en las comunidades indígenas de Chiapas, de los Altos de Chiapas, y la vida ya llegó a cambiarles también. Eran, o hasta pocos meses, eran lugares donde aparentemente no pasaba, lo que llegaba era la pobreza y nunca se fue. Entonces, ahí vemos que la situación de salud ya impactó la situación de movilidad, eso es bien importante. Las comunidades indígenas de Centroamérica, del sur de México, se han movilizado también hacia el norte. Ya no volverá a ser igual las condiciones de ingreso a México. El concepto de seguridad humana también comprende seguridad en su salud, en la integridad de todos, los que vivimos en México, los ciudadanos mexicanos y los que llegan. Entonces, va a ser una agenda, una prioridad dentro de la agenda migratoria de México, tener ese concepto de seguridad humana, seguridad en la salud de los que vivimos en México, de los ciudadanos mexicanos, y también seguridad en la salud de las personas que están en tránsito. Entonces, ahí cobra vigencia esta migración ordenada, segura y regular, este modelo que plantea el Pacto de Marrakech, fundado en los conceptos de seguridad humana, sí, no de seguridad nacional o de seguridad pública, no, esos son conceptos distintos, o de seguridad ciudadana, no. Tenemos que transitar un modelo de seguridad humana que dote de derechos plenos a la salud, a la integridad, respetar sus derechos humanos de las personas, de todas y de todos, estamos hablando, pero también preservar las condiciones de los que estamos aquí y de los que llegan. En ese aspecto, y es un comentario personal, lo que hicimos, el ejercicio que tuvimos la oportunidad de hacer en 2018 con organizaciones de la sociedad civil de México, generó una serie de documentos y consensos. ¿Crees que sea el momento de hacer un llamado a las organizaciones para hacer un nuevo ejercicio? Y en su caso, ¿cómo podrían estas organizaciones, cómo podríamos todos incidir de forma efectiva en la política migratoria de México y también de Estados Unidos y Canadá? Mira, Carlos, yo sí creo mucho en el trabajo y el aporte de la sociedad civil, ya vimos que sí funciona, pero vamos a repetir lo mismo que venimos diciendo desde hace tiempo. El tema de la migración no se va a acabar, no lo estamos inventando nosotros, es un asunto que tiene que ver con la evolución humana, con la globalidad. Lo que se necesita es atender a la migración más que repeler o que reprimamos a los flujos. Lo que sí en este momento toma enorme vigencia es esta agenda que existe ya por parte de México con Centroamérica. Han habido intentos en el pasado
del Plan Puebla-Panamá, no sé si lo recuerdas, del proyecto Mesoamérica. Ahora está el programa para el desarrollo de Centroamérica, que ha liderado Marcelo Ebrard, el secretario, el canciller de Relaciones Exteriores, y resulta conveniente en este momento consolidar, afianzar, reconstruir la identidad de América Latina, no solo de Centroamérica, del Caribe, también el embate que está sufriendo de pobreza y de revuelta social y violencia es muy importante. Yo creo que los países, estas diferencias económicas, culturales, políticas, regiones fronterizas, urbanas, rurales, también nos demuestran mosaicos sociales y culturales que son complejos, sí, pero se pueden hacer evidentes y pueden darse a conocer con este acuerdo que ahora se está proponiendo para Centroamérica. Es muy importante el combate a la corrupción en Centroamérica, Carlos. Los gobiernos y también el gobierno actual, y tú lo sabes, y las denuncias de la misma población migrante, el caso del gobierno de Honduras con este Juan Orlando, que es un tipo despreciable para la población migrante, y nosotros también podemos opinar porque hemos leído, hemos sabido que ha hecho en Honduras con este saqueo que está haciendo con las transnacionales, las compañías mineras, para afectar a la población y también vuelve más vulnerables a los ciudadanos de esta parte de Centroamérica, de Honduras principalmente, por esta explotación del Caribe hondureño y de la concesión de mineras que están devastando el medio ambiente enormemente. ¿Qué necesitamos? La integración bien lograda que va a generar nuevas oportunidades. Eso es lo que queremos proponer para una migración como oportunidad de desarrollo. Sus sistemas migratorios que son casi nulos en Centroamérica, lo sabemos, gestionar políticas que fomenten la modernización de infraestructura de estos países para que puedan integrarse laboralmente, regionalmente ellos en sus comunidades, en sus naciones de origen, y yo creo que verán beneficios, pues si no al mediano plazo, a largo plazo, pero que ya se empiecen a atender. Desde hace 20 años venimos hablando del proyecto Mesoamérica, del Plan Puebla-Panamá, y no vemos todavía una integración real para que estas naciones atiendan ya a su población, que cada vez vemos más sumidos en la pobreza. Estos países, esta región, afrontan ahora nuevos desafíos en lo político, en lo medioambiental, en lo social, en lo económico, en lo de salud, en la infraestructura de salud, y lo vemos evidente ahora con la pandemia del COVID-19, para hacer como oportunidad de salir adelante, hacer necesario encontrar mecanismos de cooperación internacional. Ojo, esto es bien importante, cooperación. Canadá lo está haciendo. El Fondo Canadá ha hecho su parte en Centroamérica. Lo estamos viendo en otras latitudes del mundo. Tú mencionabas Alemania, mencionabas el Reino Unido, mencionabas Holanda, todo lo que están haciendo en la comunidad europea. Sin embargo, pues hay deficiencias enormes también y debemos de convencernos que pueden traducirse en oportunidades, no en amenazas. No veamos a la migración, al flujo migratorio como amenazante de las naciones, sino que debemos de irlos integrando y adaptando para que también generen oportunidades de desarrollo en sus comunidades de origen, en sus países. Es por ello el esfuerzo debe de ser institucional, multilateral, fortalecerlo constantemente y desde luego los problemas van a irse atendiendo en las entidades de manera específica. Todo proceso de integración depende fundamentalmente de esfuerzos internos, también de sus gobiernos, de sus líderes, también de espacios que generen establecer reformas necesarias a sus sistemas constitucionales o jurídicos, acciones inmediatas sociales del orden interno que sean efectivas como políticas públicas, porque no existe un modelo migratorio consolidado en Centroamérica, no lo existe en México, no lo existe en Canadá, menos en Estados Unidos. Son políticas emergentes que han surgido y más con este asunto que ahora nos engloba. El proceso de integración avanzará en medida de que se hace en los países la correlación de fuerzas políticas y se hayan comprometidos a una visión integracionista,
No podemos cambiar de lugar a las naciones, Carlos. No podemos cerrar fronteras porque siempre serán impactadas por los flujos migratorios y es donde entonces buscamos un camino hacia una consolidación del desarrollo donde América Latina, América del Norte, sea una América más americana, más unida. Sí, que haga honor a su nombre, ¿no? Así es. Al continente americano. Yo creo que ahí es importante. Tú tienes experiencia legislativa en México, has trabajado en el Senado. Si las organizaciones, digamos que las organizaciones de la sociedad civil, que son quienes tienen el pulso de las circunstancias, de la situación de los migrantes, son las personas que agrupan el capital humano y de conocimiento, se reúnen nuevamente, vuelven a impulsar esta propuesta, que fue lo que hicimos en el 18. ¿Cómo podrían las organizaciones de la sociedad civil incidir a través del proceso parlamentario? Es una pregunta que hago abierta. Yo creo que la solución o la idea, el camino para lograr lo que tú propones de mejoras en la corrupción, reducir la corrupción en Centroamérica y en México, para lograr que los parlamentos centroamericanos, los congresos, el Congreso mexicano, el Congreso en Estados Unidos y el Congreso el Parlamento en Canadá puedan reflejar estos cambios. Al final del día es la participación ciudadana, en mayor o en menor posibilidad. Hay países, por ejemplo en Nicaragua en estos momentos la participación ciudadana difícilmente llegará a ser mella, pero es ahí donde entra la posibilidad de que los países a través de la diplomacia y el apoyo internacional, ayuda internacional, puedan incidir en las circunstancias locales. Yo creo que ahí sería muy importante contar con tu apoyo para delinear un programa, un camino, una ruta de trabajo para lograr que las organizaciones civiles, las organizaciones de la comunidad civil y los individuos podamos impactar en las políticas públicas que nuestros tomadores de decisiones, que nuestros representantes en el Congreso, en México, en el Parlamento, en Canadá, en el Congreso en Estados Unidos, en los congresos y parlamentos centroamericanos, puedan escuchar lo que estamos diciendo. Creo que es muy importante y es un buen momento para recordar que la opción que tenemos, la mejor opción que tenemos para vivir y para mejorar es la democracia. Y a través de la democracia tenemos que hacer que nuestros representantes nos escuchen y se reflejen los cambios que necesitamos. El COVID nos ha recordado a todos, o sea, el COVID no vino a destruir los sistemas de salud. Claro que El no, COVID no, no no, no, vino no. a destruir nada. El COVID lo que ha hecho es que nos ha demostrado que nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas democráticos están muy frágiles y necesitamos ser solidarios. No podemos pensar en una... Estamos viendo los resultados de un sistema fragmentado en Estados Unidos en el cual el COVID ha entrado como sin ninguna restricción y está afectando a las personas más vulnerables, a las comunidades mexicanas, a las comunidades afroamericanas. En el caso de Canadá, por ejemplo, si bien tenemos problemas en Montreal, en general el resto del país ha logrado manejar y contener, gracias a que hay un sistema de salud público eficiente, mejorable, pero eficiente, y que sobre todo los migrantes están siendo integrados a las comunidades. Hay un sistema que nuevamente no es la panacea, no es perfecto, pero creo que los países como México, el mismo Estados Unidos y Centroamérica podríamos aprender de lo que se está haciendo y cómo se está manejando. Creo que esta presentación, Manuel, es muy importante. Va a quedar registrada y espero que sea el inicio de un proceso de trabajo en el cual aprovechemos la experiencia de personas como tú y otros muchos voluntarios y personas que trabajan con los migrantes y que saben y conocen.
Necesitamos que la gente que nos está viendo, la gente que nos va a ver, participe activamente para que nuestros países puedan mejorar la forma en que los migrantes son tratados e integrados a las comunidades. Manuel, ¿tienes algo Bueno, más? sí, bueno, agradecerte, Carlos. El tema migratorio es inacabado y más toma una relevancia enorme en los tiempos del COVID-19. El mundo ya no será el mismo, tiene que integrarse a la migración, a el tema también de la atención al COVID-19. Hoy más que nunca con el tema de la pandemia y la migración, que son dos enormes temas de las agendas globales, se retoma la relevancia del Acuerdo Universal de los Derechos Humanos. Hoy más que nunca debemos de preservar, de respetar los derechos humanos de las personas, sí, también respetar el derecho humano a la salud. Desde luego, las naciones tienen una oportunidad enorme, los líderes mundiales globales tienen una oportunidad enorme para integrarnos ya en las políticas de atención global a las poblaciones, a los países, a las regiones del mundo que se encuentran en movilidad para repensar un modelo de desarrollo, de atención humanitaria de las regiones del mundo. No podemos seguir segregando a las regiones del mundo, sería limitar derechos, es replegar, es perseguir, es estar condenando constantemente a la población en movilidad. Y esto no es ninguna alternativa, al contrario, va a generar nuevamente inestabilidad en las regiones, en las subregiones del mundo, como ya lo mencionamos, y no nos va a llevar a más que seguir esta persecución permanente de la población migrante. Entonces, mira, ejercicios de conversatorios como estos enriquecen la permanente comunicación que existe de la sociedad civil con el legislativo de los países. Ya lo hemos hecho, lo hicimos en el 2008, cuando empezamos a formular la ley de migración y las propuestas al reglamento en el Congreso de la Unión, llámese Senado, Cámara de Diputados. Ya se hizo ese ejercicio, se hizo esta retroalimentación con la sociedad civil. De hecho, te quiero comentar algo, Carlos, para ir concluyendo. La ley de migración actual en México fue producto de la sociedad civil, fueron propuestas de la sociedad civil, fue una ley de avanzada en su momento. Ahí vemos, es una muestra de que sí es efectiva esta comunicación, esta intercomunicación, retroalimentación de la sociedad civil. Ahora, repensar y retomar ese ejercicio de diálogo con la sociedad civil, con los actores políticos, sociales, económicos y desde luego con los mismos colectivos, las instituciones que tienen que ver con el tema migratorio, tanto en México como Estados Unidos y ahora Canadá, yo creo que va a actualizar en beneficio de todas, de todos, los que vivimos aquí, de los que llegan, de los que regresan y de los que se van. Claro, perfecto. Mira, yo creo que lo que tenemos que evitar sobre todo es regresar a la normalidad después del COVID. Y yo creo que aquí hacemos un llamado a las y a los defensores de derechos humanos, a las personas que trabajan en los organismos comunitarios en todo el mundo, a que evitemos regresar a la normalidad. Tenemos que buscar nuevas formas. Es importante y es necesario a veces demostrar, manifestarse en las calles, pero es mucho más necesario que hagamos funcionar los sistemas que tenemos, las instituciones que tenemos. No son las mejores, pero son la mejor oportunidad para lograr un desarrollo justo para todos. Así pues, Manuel, quisiera hacerte de una vez la invitación para que nos acompañes de forma periódica, para que platiquemos y discutamos los temas. Tú tienes la experiencia académica, la experiencia legislativa y la experiencia en la vida real en el INAMI. Eh, Hagamos esto un ejercicio periódico y vayamos formando comunidad, los migrantes, y vayamos formando comunidad en las organizaciones para fortalecer esta ola que pueda cambiar lo que conocimos y para que el mundo al que regresemos después del COVID
sea un mundo más justo, más humano, donde podamos tener un desarrollo solidario en el cual seamos y no sea solamente tengamos. Así pues, Manuel, pues te quiero dar agradecer por estar con nosotros el día de hoy, por tu tiempo. Y te digo, sigamos en contacto y sigamos trabajando, hagamos esto un ejercicio periódico para que podamos dar a la gente, a los migrantes, a las organizaciones, una perspectiva de lo que podemos hacer, para que vayamos armando una hoja de ruta de trabajo. Y Bueno, pues yo quiero terminaría yo, agradecer, Carlos. Sí, te escucho, Carlos. no, adelante, adelante. No, pues quiero agradecer al Consejo Migrant que abre esta ventana enorme global. El compromiso se refrenda de la misión que tiene en Canadá, Estados Unidos, en México, y desde luego vamos a continuar con este diálogo permanente que sirva de acompañamiento constante para las comunidades, desde luego, para dar luz sobre todo en el terreno donde hemos estado atendiendo a la población migrante, en el cabildeo legislativo, que es muy importante, y la gestión gubernamental, la participación de la comunidad internacional, como tú lo has hecho bien, Carlos, y desde ahí proponer y consolidar el beneficio para todas y todos. Muchas gracias, Carlos. Perfecto, muchas gracias, Manuel. Y terminaría haciendo el llamado que a todos los migrantes en donde nos vean, no importa el país, no importa su estatus, no importa su color, su orientación, no importa su idioma, su religión, si ustedes tienen alguna necesidad, si tienen algún problema, siéntanse en la libertad de mandarnos un mensaje a nuestra página Consell Migrant, mensaje directo, o a la página de nuestro mandato de salud, Salud de los Migrantes, Salud Migrant Health CM o en Santé des Migrants para hacernos la solicitud. Vamos a buscar, si nosotros no tenemos la información, vamos a buscar organizaciones que estén en su zona de habitación, en la zona en la que residen. Hay muchísima gente que está trabajando en favor de los migrantes, mucha gente que es solidaria y que apoya. No criticamos, cada quien tiene sus circunstancias, como les repito, no importa su estatus en el que estén, háganos llegar su solicitud, escríbanos si sienten que están enfermos, si sienten que tienen algún problema de depresión, si sienten que las circunstancias son abrumadoras, escríbanos, tienen amigos en nosotros. Los migrantes tenemos muchas veces más en común entre nosotros que con nuestras mismas comunidades de origen, porque nos une la experiencia de estar en una tierra ajena, nos une la experiencia de estar en un lugar diferente. Somos y estamos para ayudarles. Únanse a este movimiento, hagamos comunidad. Muchas gracias, buenas tardes, que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos pronto. Un abrazo, Carlos.